Bienvenidos como cada miércoles. En esta ocasión estamos un poquito más tarde porque vamos a cambiar la mecánica del día de hoy. Vamos a recuperar de nueva cuenta nuestro programa Hablemos de Cine. Ya el mes pasado estuve platicando con todos ustedes acerca precisamente de Los Enviados, una serie de Netflix. Y bueno, aquí está Ale, que aquí nos va a acompañar hoy. Y hoy vamos a hablar de dos películas bastante interesantes. Una de ellas la vimos hace, ¿qué? ¿2 años? Sí, la de Golem. El Golem. Fuimos a Aprox. La vimos en un museo. Este fue el museo de San Ildefonso. Fue un miércoles que andábamos por ahí. No, un domingo. Un domingo que andábamos un poco perdidos, como era nuestra costumbre, perdernos un poco los domingos en el centro histórico, recorriendo las calles, a donde nos llevara el viento. De repente nos encontrábamos alguna exposición, algún ciclo de cine, y este fue el caso. Era un ciclo de cine, pues, como un poco de terror clásico, ¿no? Terror de décadas pasadas. Por ahí estaban los Nosferatu, Golem, que yo creo que en su tiempo fue también pues un poco terrorífico, digámoslo así, aunque de repente ya a los ojos del 2026 resulta un poco cómico, ¿no? Sí, de hecho era parte de una muestra del expresionismo alemán, porque esta película es del cine mudo, pero es icónica, para muchos es de cine de culto, junto con Nosferatu. Y pues estamos hablando de una película de los años 20. Ahorita les digo en qué año fue que se hizo esta película, en 1920 de hecho. Es una película que fue creada en Alemania. Precisamente el director, escritor y actor, el que hace el papel del Golem, se llama Paul Wagner. Él es el que está como artífice de todo esto, y también su rostro está plasmado ahí mismo en el Golem. ¿Y quién era el Golem? Bueno, primero les voy a contar que Golem en hebreo, la traducción es masa informe. Es de cuestión hebrea. Y es un ser animado mediante magia, hecho de barro o arcilla. Y por la cábala judía es que un rabino trata de revivirlo, de hacerlo vivir para que defienda al gueto de Praga. ¿Qué es un gueto? Bueno, el gueto es una comunidad de personas, ya sea de la misma religión, cultura o etnia, etnia social, para ser protegidos o segregados de una sociedad, ¿no? Y este es el caso de los judíos que les ocurrió, y por esa razón el golem fue utilizado para custodiarlos, ¿verdad, Ale? Sí, de hecho tiene mucha similitud con Frankenstein. Fuimos encontrando varias películas similares. De hecho, hoy vamos a hablar precisamente sobre el Golem y el hombre bicentenario, el que no les habíamos dicho, pero ambas tienen este tema de generar vida artificial, digamos.
En el caso del hombre bicentenario, en el caso del golem, es como más mágico el asunto, ¿no? Es como una generación de vida a partir de rituales, de un ritual pues pues muy peligroso, porque finalmente invocan a Astaroth, un demonio ahí de los más importantes de los que consideran la Trinidad satánica, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir comentando un momento más. Sí, el golem, yo no lo había escuchado nunca, pero cuando estábamos analizando el libro de Frankenstein, en un círculo de lectura que iba, lo mencionaron también como una forma de generar vida a partir de prácticamente de la nada, ¿no? Bueno, utilizando el barro, como dice Auro, pero dándole vida propia, ¿no? A partir de un ritual bueno, en la película le llaman de la tradición judía o del misticismo judío. Algo que me hizo a mí un poco de cortocircuito, porque misticismo se refiere más bien prácticas o ideas o creencias vinculadas a Dios. La cuestión es que aquí no aparece Dios en ningún momento, ¿no? Por lo que ya cae más en el asunto de la magia. ¿Por qué no aparece Dios? Porque para poder darle vida al golem, que es esta figura de barro, se invoca a Astaroth, ¿no? Que es, como les decía, uno de los demonios bíblicos, incluso dentro de la tradición judía, donde buscan estudiar la relación entre el hombre y Dios a través del estudio de la Torah. Pues aparece este ser pues, demoníaco, ¿verdad? Que es el que le da vida al golem, ¿no? Entonces, pues en esta película nos hablan un poco sobre estas formas heréticas o estas formas de idolatría hacia seres malignos, ¿no? Los otros demonios que les comentaba pues son Belcebú y Lucifer, ¿no? Por lo que metiéndolo en una historia cómica, creo que hace por ahí algo raro, ¿no? Algo extraño, es decir, a lo mejor en su momento no era tan chistoso, ¿no? Pero ahorita lo vemos, además de chistoso, como que muy desfasado de el tipo de historia que es como tipo Charles Chaplin, y de repente sale un ritual mágico invocando a este ser para que el golem o esta figura de barro pues pudiera tener vida. Sí, de hecho le meten un papel, ahora sí que le meten un papel adentro de su cuerpo para que él tome vida. Entonces, lo curioso es que para quitarle la vida que le dieron a esta figura inanimada, pues es precisamente a través del mismo, quitándoselo, ¿no? Y es muy curioso porque al final de la película, parece que se los vamos a spoiler, pues si tenían la idea de verla, sale del gueto y entra a otro en donde están unos niñitos y los niñitos lo ven como algo curioso y se acercan con él a jugar. Y al momento que hacen eso, le quitan el papelito y pues, se muere, ¿no? Bueno, sí. Vuelve otra vez a quedar inerte. Sí, de hecho, el papel tiene una palabra escrita una palabra que es emet. Emet en el lenguaje hebraico quiere decir verdad o firmeza. Se le ponía en la frente, aunque en la película aparece en el pecho, del golem para que pudiera tener vida. Entonces, bueno, o sea, finalmente son cosas mágicas que reflejan el deseo de poder dominar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? En este caso, las personas que hacen un ritual, que es una especie de mago, donde hace un círculo alrededor de hace un círculo para poder darle vida, hace una invocación, pues, todo eso es mágico, poder dominar
las fuerzas de la naturaleza, fuerzas espirituales, en este caso malignas, para darle vida a este ser y ponerlo como tu achichincle, ¿no? Es decir, que Sí. pudieras dominarlo. Sí, de hecho, ahorita estamos viendo aquí en pantalla, a un lado, parte de esta película. El expresionismo tenía esto del mismo, mostrar sentimientos, sensaciones, como es el rostro de estas actrices y de la mayoría de los actores. No escuchamos voces porque acordamos es cine mudo. Sin embargo, las caras, cada una de sus expresiones nos transmiten mucho de esta historia. Y lo que hacían para que comprendiéramos estas películas era poner una especie de, pues, que letreros en donde contaban un poco de la historia de la escena de la cual estaban hablando, ¿no? Incluso ahí vemos que al golem todavía no le dan vida, lo andan trayendo de un lado para otro porque no quieren que descubran que ellos están, pues, planeando esto para defender al gueto, ¿no? Y bueno, una cosa curiosa, dice Alex Preciado a la exploradora por el peinadito, ¿no? Está un Sí. tanto chistoso el tipo de llamar el golem, el monstruo. Ajá, y es muy parecido a Frankenstein. De hecho, dicen que Frankenstein se basa en la historia del golem. Sí. Es muy curioso también, así como comentario al margen de los efectos especiales de ese tiempo, porque al principio aparece el golem como una figura de barro, donde se ve que es claramente de barro, y ya cuando tiene vida, se ve el cambio muy drástico de la persona, que es el actor, que empieza a moverse y que por más que intenta parecerse a un hombre de barro o de piedra, pues no, de plano no, no le creemos mucho, pero... Y además todo el tiempo tiene cara de fuchi, muy enojado, muy, muy solemne. Bien, ese que apareció ahí es el mago que hace el ritual, donde dibuja un círculo y que incluso creo que prende fuego, y es parte de los rituales. Pues, Lo ven es muy curiosito, ¿no? O sea, parece como un robot. ¿Quién sabe cómo habrán hecho ese efecto para ponerle la cara? Yo creo con cartón, no sé. O sea, pero porque estamos hablando de los años 20, ¿no? Realmente no había mucha producción ni avances tecnológicos para hacer una película con mucho más calidad, ¿no? así es. Y fíjense que también quiero hacer un comentario. La historia, la presencia del nombre de este demonio, también va reflejando los pecados del ser humano. O sea, yo no lo había visto así, pero ya leyendo un poquito sobre esta trinidad satánica y lo que va apareciendo en la historia, pues me di cuenta de que aparecen varios pecados, por ejemplo el de la pereza, ¿sí? Donde una de las, creo que incluso es la principal finalidad de poder crear este ser, es tenerlo como esclavo. O sea, lo mandan a comprar cosas al mercado, lo pueden hacer qué hacer ahí en la casa de este mago, y pues finalmente pues, estamos viendo que es la pereza de las personas que quieren que este nuevo ser, pues les haga las cosas, ¿no? Otro es, por ejemplo, la lujuria. Aparece dentro de la historia un amante, bueno, hay un par de amantes, una persona que empieza a obsesionarse, y es la otra película, este es El Hombre Bicentenario, que no sé si No, esté todavía no se saliendo, está pero viendo todavía no se está viendo en pantalla. Es que estoy esa me gustó buscándola. más, realmente me gustó más. De hecho, esa la vimos por curiosidad, ¿eh? O sea, en la aplicación, ahora sí que nos vamos a echar un golazo ahí. En estas aplicaciones de streaming, pues nos metimos en precisamente en, ¿cómo se llama? En Netflix. Y buscando qué ver, pues me encontré
esa película del hombre bicentenario que se estrenó en el año 99 y fue actuada por Robin Williams, quien sabemos que desgraciadamente se quitó la vida, ¿no? Por un cuadro depresivo que tuvo. Y está basado en una obra, igual, una novela con el mismo nombre, y fue producida por Columbia Pictures y pues trata igualmente, parece chistoso, pero el golem y el hombre bicentenario tienen algo en común. En ambas situaciones quieren alguien que les ayude a hacer la limpieza, casi casi, ¿no? Porque bueno, en el golem, como dijo Ale, lo ponen a hacer quehaceres y también a custodiar a la hija, ¿no? A la hija del hechicero que andaba ahí con noviando. Sí, andaba de loquilla. Porque además aparece, para terminar el comentario, aparece un enamorado de la chica que para poder vengarse de su rival, pues revive algo. Dentro de la historia, el golem aparece como dominado, sometido, inmovilizado. Pero el amante se da cuenta de cómo revivirlo y para poder vengarse de su rival en amores, pues le da vida. Entonces ahí aparece, bueno, yo la interpretación, aparece el pecado de la lujuria, porque finalmente es lo que buscaba este amante, pues eran los placeres, ¿no? Sexuales ahí de la chica. Y el otro es la vanidad. Cuando el rabí cumple la misión de poder demostrarle al pueblo que podía tener sometido al golem eh, y usarlo como una herramienta de defensa para los grupos que estaban en contra de los judíos o de los antisemitas, pues el rabí se siente pues muy complacido y muy satisfecho de que la gente lo reconoce y le aplaude. Pues ahí aparece, según yo, según mi visión, la vanidad. Entonces, como pueden ver, es una película con diferentes puntos para poder analizar, pues inmersa en una historia chistosa, finalmente, entretenida, que yo creo que en su momento fue pues un hitazo, ¿no? Sí, de hecho, fue considerada, como les digo, algo muy importante dentro del cine de culto, como le llaman, el cine que guardó un parteaguas dentro del mundo cinematográfico. Y en este caso, pese a que el cine mudo es muy importante por el expresionismo alemán, por toda esta corriente que viene en ello, ¿no? Entonces, y fíjense, perdón que me interrumpa, eso precisamente fue el preámbulo para que en la década de los 40 el cine fuera una herramienta para promover el nacionalismo alemán. Eso es bien interesante porque a través del cine también se buscaba generar un amor, un nacionalismo entre los alemanes para que posteriormente pues estuvieran dispuestos a morir, ¿no? En una Segunda Guerra Mundial. Y es propio de las potencias militares y armamentistas, el poder buscar diferentes herramientas que generen en sus habitantes, en su población, pues un amor por su país, pero un amor exacerbado, un nacionalismo que pueda incluso ver como algo normal y necesario el someter a otras naciones, ¿no? Y el deporte también es otra de las herramientas que utilizan también las potencias como la Unión Soviética en su momento, ahora Rusia, Estados Unidos, China. Todos ellos tienen el deporte como una de las prioridades en su país para poder demostrarles al resto de las naciones pues quién es el poderoso y quién manda. Entonces el cine también jugó ese papel y el Golem fue, yo creo que una de las principales películas que empezaron a generar pues un impacto dentro de la población alemana, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, regresando al Hombre Bicentenario, como les decía, es una película de los 90, de finales de los 90. Y precisamente retomando esto, también lo contratan o compran más bien. Se supone que es un androide, un robot, que lo contratan para que haga las labores de la casa, que cuide a las niñas, porque son dos niñas, que se dedique a hacer el quehacer, la limpieza, planchar, todo esto, ¿no? Pero ahí empieza a ver como una cosa curiosa, porque según esto, el robot empieza como a tener pensamientos y esos pensamientos lo llevan a querer externar sentimientos, ¿no? Entonces, ahí empieza esta controversia, ¿no? ¿Se podrá algún día generar que la inteligencia artificial, como la conocemos ahora, llegue a evolucionar tanto como para querer tomar por sí mismos pensamientos? Sí, esto ya raya en la inteligencia artificial como hoy la conocemos, como la IA o AI en inglés, pero eh, pues es el avance tecnológico a veces llega a ser tan desarrollado que por momentos parece que piensan de forma independiente, ¿no? Eh, es decir, um, no podemos dejar de pensar o no podemos perder de vista que las máquinas son programadas por los seres humanos. Pero hay películas como esta, El Hombre Bicentenario, como Terminator, como Megan. Hay otra película que ahorita me estoy acordando, se llama Casi Humano, que también es un joven que es un robot y a lo largo de la historia empieza a tener como sentimientos y capacidad de decidir por sí mismo, pero finalmente siguen siendo máquinas, ¿no? Cuando empiezan a tener como una capacidad de pensar, un raciocinio y hasta inteligencia, creo que ahí ya estamos entrando un poco en la fantasía o a lo mejor una cuestión mágica, ¿no? Donde pues ya intervienen un espíritu externo a la máquina, pero, pero bueno, eso ya es una apreciación mía, ¿no? ¿Te acuerdas de Ricky Ricón? Había también Sí, una sirvienta robot, robotina. robotina, exacto, ¿no? Pues ya, ¿de qué año estamos hablando? O sea, Ah, no, tienes... espérame, Robotina era de los supersónicos. Acerina era de Ricky Ricón. Serina era de los halcones galácticos, ¿no? No, así se llama Acerino, la de... Acerino. No, así se llama, creo, si no me equivoco, ahorita les Ahorita lo digo, checamos. la sirviente de Ricky Ricón, pero estoy casi segura. Pues estamos hablando de que es como 1985, no pasa del 90. Y ahora el hombre bicentenario en el 99. Entonces puede ser que estemos hablando de series y de películas que ya estaban pronosticando lo que estamos viviendo ahora, que son ya máquinas súper avanzadas de Tesla o en Japón también, o sea, máquinas robots que atienden restaurantes y hacen el quehacer de la casa y además las tareas y los trabajos de las personas que contratan sus servicios, ¿no? Bueno, en algunos lugares efectivamente se le llamaba Acerina y en otros se le daba la traducción de Irona. Ajá, pero era la sirvienta de Ricky. Ella sí era como un robot pero con figura humana de una mujer. En el caso de los supersónicos era muy parecido a Arturito y a C-3PO ajá, era de la muy guerra de las parecido, galaxias. ajá, Robotina, era más un robot austero, digamos, a diferencia de Irona, como le llaman en muchos lados, a la de Ricky Ricón. Ya me acordé de otra Robocop, que es también un policía. Bueno, esto yo creo que los saben personas que nacieron en el 80, 75, tal vez en el 85. Ahorita las generaciones nuevas no creo que conozcan bien o no sé si hayan visto Robocop 1, pero es un policía al que baracean y rescatan su cuerpo, lo reconstruyen, pero como robot. Sin embargo, lo que permanece intacto en él es el cerebro
y la cara. Bueno, la cara se la reconstruyen también como era el policía, que se llamaba Murphy, y bueno, pues ese es el Robocop, ¿no? El policía del futuro, que es prácticamente un robot, pero con algunos órganos humanos, como eran sus ojos, su cerebro, pero que también creo que fue en la misma película o al final de Robocop o el inicio de la segunda parte, en donde empieza a acordarse de su vida como policía, ¿no? De su vida de ser humano, empieza a acordarse de su esposa, de dónde vivía, y bueno, eso podría ser un poco más creíble porque pues su cerebro es el que se mantuvo y en algún lugar de su cerebro seguramente se mantenían esas escenas de su vida como un ser humano. Sí, así es, y de hecho son muchas películas, estaba viendo, que han tratado el tema de estos robots humanoides. Entre ellos, pues obviamente está Megan, que es de las más recientes. Ya está ahí una segunda parte en donde también hablan de que Megan desarrolla el cerebro a tal paso que empieza a tener sensaciones o emociones para defender a la niña a la cual estaba asignada a cuidar. Encontré otra que se llama Morgan, esa sí no la había escuchado, pero es del 2026. Morgana. No, Morgan. Y hay una película que yo la vi y cierto, son de robots, las mujeres perfectas, pero ahí se supone que a las mujeres, a las humanas, les empiezan como a meter un chip de inteligencia artificial para manejarlas y hacerlas pasar como robots. Esa sí la vi, ¿no? Entonces, Terminator, como lo había dicho Ale, hay muchas, de hecho hay una que se llama así, inteligencia artificial, Star Trek, el gigante de hierro, obviamente el hombre bicentenario, y bueno, son Perdidos en el espacio, Satura, la guerra de las galaxias. Bueno, son infinidad de películas que han tratado este tema del robot y es algo impresionante, pero le estoy diciendo, vale, o sea, el hombre bicentenario, estamos hablando que fue del 99 y ya no, pues ya vimos los robots Tesla, ¿no? Que en algunos lugares como en Japón ya andan caminando en las calles. Sí. Y en algunos restaurantes van y te atienden, te sirven la comida. Entonces, híjoles, era como premonitorio casi. Sí, hace 26 años. Y también existen taxis que se conducen solos. Estos yo los he visto en San Francisco, bueno, obviamente en documentales. En Japón yo creo que son más frecuentes, pero pues igual, o sea, son taxis que no tienen conductor y que están programados para que te recojan y te lleven a donde vayas. Entonces, aquí se interviene mucho este asunto de qué tan ético o qué tan moralmente bueno es intervenir para poder generar un tipo de vida, ¿no? En el caso de las máquinas estamos hablando de una vida artificial, pero pues la tecnología sigue avanzando que por un momento ha llegado la intervención del hombre y cuando empieza a tener una decisión propia de la propia máquina, ¿no? Hay películas como la que dice Auro, que es la de Megan y la del Golem, en donde pues la misma historia te va sugiriendo que interviene una fuerza externa, ¿no? O sea, que no, o sea, ya rebasa la intervención del hombre en la programación de la máquina y empieza a tener una vida propia, pero por una fuerza externa, o sea, por un espíritu externo. En el caso de Golem, abiertamente lo dice, ¿no? Es un espíritu maligno. En el caso de Morgana, me parece que también... En el año 2005, ¿sois la familia de uno? Creo que sí. Cada hogar tendrá un NDR-114. Andrew está muy rico. Gracias, señor. No está como para chuparse los dedos. ¿Dedos? Los pollos no tienen dedos. Ha sido diseñado para servir a los humanos. ¿Puedes abrir la ventana? Uno se alegra de ser útil. Ahora salta. No, por la ventana.
mayor comodidad en sus quehaceres. Pero Andrew Y tiene algo termina diferente. una Dos caníbales se comen a un payaso y uno dice que tiene gracia comerse esto. ya ¿Cuándo se suena un perro? Cuando tiene el moquillo. un papel muy ¿Qué importante hace dentro de la familia. exactamente? Sí, y al grado de que él, pues empieza a querer crear, digamos, otra opción dentro de la figura legal, porque ahí empiezan cuestiones legales en donde el robot Andrew, como se llama en la película, quiere ser considerado como una persona, pero no solo eso, él ya se enamora de la niña que cuidaba, la damita, pero muere. Entonces para él es una pérdida muy fuerte. Después se encuentra con la hija de la chica de la damita, que se llama Portia, y ella, pues es muy, muy igualita físicamente, entonces se enamora de ella, pero al verla que ella empieza a envejecer, no quiere que le vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Que pasó con la mamá de la niña, de la muchacha. Decía él, dice, es que yo quiero morir contigo. Entonces él pide que le hagan la eutanasia, casi casi, y que lo permitan envejecer, ¿no? Entonces, él es llevado con uno de los técnicos que siempre lo trata y le cambia como que su programa para que él pueda envejecer y morir al mismo tiempo que ella. Incluso ella, cuando ve que él muere, dice, pues desconécteme a mí también, yo quiero irme con él, y así es como concluye esa película, ¿no? Sí, es ya... aquí se da como esta parte de la fantasía, este rollo de la ficción, en donde la máquina empieza a tener sentimientos, y se empieza a enamorar de una persona, y pues, bueno, la historia está interesante porque finalmente van pasando los años y es muy ágil, o sea, por ese lado está entretenida, pero a final de cuentas él empieza a ser, o empieza a comportarse como un ser humano, en donde incluso pues empieza a tomar, al final toca el tema de la eutanasia. Es algo también que a mí me saltó porque estamos hablando de 1999 y ahorita en el 2026, pues en algunos países como España, pues ya es legal, ¿no? Por ahí hace poco también hubo el caso de una jovencita, que no sé si también era de España, pero una jovencita como de 23 años, que, sí, ¿verdad? Que pidió pues, que le ayudaran a morir, ¿no? Porque pues ya, o sea, ya no tenía pues motivos, ¿no? Para poder seguir existiendo a los 23 años, imagínense. ¿En qué sociedad nos hemos convertido, ¿no? Como para que una persona de 23 años ya deje de tener pues esa ilusión, ese amor por la vida. Entonces, en esta película, El hombre bicentenario, al final aparece este tema, ¿no? De la eutanasia. Digo, obviamente no estamos hablando de un ser humano, pero la máquina empieza a comportarse como tal. Y incluso al final, pues pide que lo dejen envejecer, ¿no? Es algo inconcebible que una máquina te pida que le dejes envejecer, ¿no? Cuando una persona, o sea, los humanos que la construyeron, que la programaron, pues son los que deben de tomar el mando, pues no, aquí en la película el que toma el mando es la misma máquina, y hasta con argumentos racionales empieza a pedir que su mismo cuerpo empiece a desgastarse con el tiempo para poder asemejarse más a su enamorada. Y al final, bueno, si no quieren escuchar el final, pónganle mute o sáltense un poquito aquí en la grabación, pero al final, pues pide que lo dejen morir. Para que, y su enamorada pide lo mismo. Entonces, aquí Dios no interviene, o sea, desgraciadamente en esta historia, la idea de la vida eterna, la idea de Dios creador no aparece en ningún momento, pero
pero podemos ver cómo en una sociedad empieza a manejarse la idea de retrasar el envejecimiento o incluso apresurarlo y de poder decidir sobre la vida misma, ¿no? Si quieres continuar vivo o si quieres morir, ¿no? Desgraciadamente es un tema que está ahorita muy presente en nuestra sociedad y en la película hace 26 años ya no lo estaba planteando. Sí, así es, sí. Bueno, ya nada más para ir cerrando, yo encontré una crítica sobre el Golem que creo que aplica a los dos. Dice que el Golem, la película, es una metáfora sobre la creación, la inteligencia artificial y el peligro de la soberbia humana al intentar imitar la labor divina. Y es finalmente lo que vemos en estas dos películas y pues sí, en todas las películas anteriores. Es impresionante ver en Japón estos humanoides que parecen personas, ¿no? Que tienen piel y demás. Y es gesticulaciones como si se tratara de una persona viva, ¿no? Así es, sí. Pues si hay otras películas que del tema que quieran que abordemos, o incluso si ustedes quieren participar vía remota, pues mándenos sus sugerencias, díganos qué tema o película les puede interesar, y si quieren participar, pues también nos podemos incluir aquí en la sala virtual. Pero por lo pronto, pues creo dos películas muy interesantes, con temas muy actuales y hasta controversiales, ¿no? El Golem, del hombre bicentenario. Sí, y bueno, aquí ahorita les voy a poner un poquito de los robots en Japón y para que vean que si llegan a ver la película del hombre bicentenario, que esa, yo no, es tanta la similitud que podemos ver con lo que estamos tocando en este tema, que, híjoles, a ver si, déjenme ver si puedo compartírselos, porque ya se me perdió. Pero, pues es impresionante esto que está pasando en el mundo, ¿no? Y a ver, déjenme, pues ya nada más que Ale nos haga los comentarios respecto a su conclusión final. Sí, pues, bueno, antes de concluir, estaba viendo también otra situación que tiene una relación muy importante entre la película y la vida real. Robin Williams. Tristemente, pues este actor se suicida. Yo lo conocí en la película de Pachams, por ejemplo, y en otra que se llama la señora Doubtfire, ¿no? En inglés. En español no recuerdo el nombre, pero es un super actor. Fue un super actor, en que en paz descanse, y lo que son las cosas, ¿no? En la vida real, él se quita la vida, y en una de sus películas también, a la larga, interpretando a esta máquina, empieza a tener una razón para envejecer y con la intención de ser un ser humano, pues pide que le ayuden a envejecer, que lo dejen morir. Y en la vida real, tristemente, le pasó lo mismo. Pues, ¿habrá influido la historia de esta película en sus emociones, en su mente? Pues no sé, podría ser que sí, ¿no? Pero pues, sí hay que, en conclusión, creo que hay que... Ahora está saliendo de la línea de producción, lista para transformar industrias e incluso la sociedad misma, desde el androide más hiperrealista hasta el robot mayordomo de tu hogar,
Estos son los robots humanoides más impactantes del mundo. Morir Número 6. Geminoid DK. por accidente. Geminoid DK es uno de los robots más espeluznantes y fascinantes jamás construidos. Es básicamente un androide hiperrealista diseñado para parecerse exactamente a Henrik Schaffer, profesor danés de la Universidad de Aalborg. Y cuando digo exactamente, me refiero a sus ínfimas expresiones faciales, la textura de su piel e incluso su forma de parpadear. Parecidos con la realidad. Y bueno, como conclusión, pues vean, yo les voy a decir, si les gusta el cine mudo, pues como Nosferatu, como en este caso el Golem, pues veanla, analícenla, porque sí tiene cuestiones de hechicería, también maneja pues esa segregación que tuvo el pueblo judío, y eso es por un lado, y por el otro, del hombre bicentenario, pues está bastante entretenida, tiene una historia de amor, pues está, me la acabo de encontrar también en YouTube, pero bueno, la traducción, el doblaje es como en castellano, pero muy catalán. Y en el caso de Netflix, pues es la mejor opción, ¿no? Así es, pues, así que salud, aquí tomándome un refresquito y nos vemos en la próxima emisión de Hablemos de Cine. Y nos vemos mañana, de hecho. Vamos a tener 2 forocápsulas seguidas. Mañana vamos a estar con la comunidad Piedra Angular, que es una comunidad de la renovación carismática de la colonia Atlampa. Vamos a tener los invitados y también nos van a invitar, ahora sí que nos van a invitar, vaya la redundancia, a su retiro que van a tener este fin de semana. Entonces, para que estén atentos el día de mañana. Y también ya tenemos fecha para el Padre Ignacio Arroyo, que es la próxima semana, y se va a hablar sobre las visiones de la pasión de Cristo. Entonces, ahora sí. Así, mañana a las 8:30, recuerden, normalmente las procápsulas las hacemos el miércoles, pero porque nuestros invitados pues, no les era posible estar el día de hoy, pues nos vamos a poner el día de mañana, jueves. Y déjenme ponerles algo sobre el hombre bicentenario, un fragmento. Ya hace rato les puse unas escenas, pero ahorita les voy a poner un a ver si sale donde ya está abuelito y ya está pidiendo que lo hagan envejecer para que su amada también pueda estar como, para que se pudieran entender mejor, ¿no? La mujer de la que se enamora va envejeciendo y también. Es cuando llega a la casa y empieza a presentarse. Espérenme, ahorita la comparto, todavía no la estamos compartiendo, pero a ver, voy en unos instantes a ponerles esto. Si tienen algunas otras películas con temas similares, pues igual hagan los comentarios para saber qué opinan de esas películas que han visto con este tipo de tema de vida artificial o de vida mágica. Nos llega una historia épica. ¿Qué pasa? He visto mi yo interior. Que salvará las diferencias entre el hombre español y la máquina. ¡Funciona! ¿Qué diablos ocurre? Soy el dueño de un sistema nervioso central. ¿Puedes sentir? ¿Te prestarías a un experimento científico? Es posible. Bésame. Robin Williams le pusieron carne humana, tal como me lo habían descrito. El hombre bicentenario. Mira qué intento hacer. Intento convertirme en alguien. Intento que mi destino se cumpla. ¿Y ella se fija? ¿Podemos hablar de eso en otro momento? Artificialmente. Y bueno, ahora sí, nos despedimos y nos vemos mañana a las 8:30. Somos sus amigos ahí. Alejandro, recuerden que siempre hay un santo que nos lleva a Dios. Ahora sí, nos vemos el día de mañana.
Muy buena.